Buen día muchachos, con este video les voy a explicar de lo que se va a tratar el proyecto que van a realizar en la sesión de hoy. Primero que nada quiero que tomes en cuenta que este proyecto se va a dividir en dos partes. La primera parte consiste en medir la altura de edificios cercanos y la segunda parte consiste en medir la altura de un edificio lejano. Para esto es necesario que se asuman los siguientes roles. Primero, el observador. El observador tiene la responsabilidad de elegir el edificio o la estructura que se va a medir. Ya sabemos, porque se los dije en el video anterior, que lo que hacemos es medir el ángulo de elevación. Para esto se emplea el clinómetro. El segundo rol es el del secretario. El secretario tiene la misión de emplear la cinta métrica para poder tomar las medidas que les voy a explicar más adelante. Esas medidas las tiene que anotar en su cuaderno de notas. Además, va también a escribir lo que es el ángulo de elevación. Finalmente tenemos al fotógrafo. El fotógrafo, pues su misión es poder tomar el mejor ángulo que capte al observador y que capte al edificio que se va a medir. Es una misión muy sencilla, sin embargo es muy importante ya que es parte de los resultados que van a entregar. Además, el observador tiene la responsabilidad de apoyar al secretario al momento de hacer las medidas con la cinta métrica. Vamos con la primera parte, que consiste en medir la altura de edificios cercanos. Primero, quiero que visualices qué es lo que van a entregar de esta primera parte. Se trata de tres imágenes. En estas imágenes se mide la altura de tres diferentes estructuras. Aquí te pongo algunos ejemplos. Pueden ser edificios, puede ser un tablero de básquetbol, pueden ser lámparas, pueden ser árboles, etc. Ahora te preguntarás, ¿cómo le vamos a hacer? Primero que nada, el observador va a elegir qué estructura se va a medir. Una vez que haya hecho la elección, se va a retirar lo suficiente para que pueda enfocar la parte más alta. A continuación, el secretario va a tomar nota de la distancia que existe entre el edificio y el observador. Segunda medida que nos interesa. ¿Cuál es la distancia que existe entre el nivel del suelo y el observador, pero a la altura de los ojos? Solo a la altura de los ojos, ya que ahí es donde se toma la medida del ángulo de elevación. Y la tercera medida que nos interesa es precisamente el ángulo de elevación. Va a verificar en el clinómetro cuál es el ángulo que se marca ahí. A continuación, entrará en acción el fotógrafo. Su misión es captar una imagen en donde se observe el edificio que se va a medir y donde se observe el observador. Supongamos que esta va a ser la fotografía que se tomó. En esta fotografía la vamos a editar usando algún programa y vamos a colocar un triángulo en donde aparezcan las medidas que ya tomamos. Por ejemplo, aquí la distancia entre el observador y el edificio son 3 metros, la distancia entre el nivel del suelo y los ojos son 1.4 metros y el ángulo de elevación es 45 grados. Lo que nos interesa calcular es X. Aquí la pregunta es, ¿qué razón trigonométrica vas a utilizar? La respuesta es la tangente, ya que la tangente involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es la variable que vamos a calcular. Haciendo un despeje, tenemos que la x es igual a 5 por tangente de 45 y finalmente nos queda el valor de x que es igual a 5. Pero esta no es la altura final del edificio. Para calcular el edificio tenemos que sumar lo que nos resultó de la variable con la distancia que existe entre el nivel del suelo y los ojos del observador, de tal forma que nuestra respuesta final es 6.45. Vamos con la segunda parte del proyecto, que consiste en medir la altura de un edificio lejano. En particular, nos va a interesar medir la altura del edificio de prepa. Ese es nuestro objetivo. Y para eso se van a trasladar hacia las canchas de fútbol. La pregunta es, pues, ¿cómo le vamos a hacer para poder calcular la altura? Y aquí te lo explico. Primero que nada, el observador va a elegir un punto en específico en el que pueda enfocar la punta del edificio de prepa. Ahí
lo que se va a calcular es el ángulo de elevación y se va a tomar nota por el secretario. Posteriormente, ese mismo observador se va a trasladar varios metros hacia adelante, hacia un segundo punto de observación, y lo primero que vamos a tomar nota es de la distancia entre los dos puntos de observación. Una vez que tenga ya ese dato, vamos a calcular posteriormente el ángulo de elevación en este segundo punto. A continuación, va a entrar en acción el fotógrafo. La idea es que tome una imagen en donde aparezca el observador y, si es posible, que aparezca el edificio de prepa. Si esto no es posible, puedes tomar una imagen como la que aparece aquí y posteriormente agregar el edificio de prepa. Muy bien, ya que tengas la imagen, ¿cómo serán los cálculos? Vas a trazar primero que nada dos triángulos como los que aparecen aquí en la imagen. Vas a vaciar los datos, es decir, los dos ángulos de elevación y la distancia que hay entre los dos puntos. Otro dato importante también es la distancia entre el nivel del suelo y el observador. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con esta información? Primero que nada, observa que los dos ángulos que aparecen aquí en el primer triángulo se pueden calcular directamente. En el caso de este ángulo, simplemente observamos que será suplementario 45 grados. Entonces colocamos ese valor. Y una vez que tengamos estos dos ángulos, ya podemos obtener el tercer ángulo. Muy bien, nuestro siguiente objetivo es calcular la hipotenusa del segundo triángulo. Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de senos. Si tomamos como x a la hipotenusa, pues nos quedaría esta igualdad utilizando la ley de senos. X sobre seno de 30 es igual a 50 sobre seno de 15. Despejamos la variable y nos quedaría esta expresión. El resultado exacto no lo tengo a la mano, ya que no tengo en este momento calculadora científica. Supongamos que fuera x igual a 80. Una vez que tengamos ya ese valor, lo sustituimos. Nuestro siguiente objetivo va a ser trabajar con el triángulo rectángulo. Observa que si ya tienes el ángulo y ya tienes la hipotenusa, utilizarás entonces la relación seno para poder dividir la altura entre la hipotenusa. A continuación, para poder conocer la altura, simplemente hacemos un despeje y finalmente obtenemos el resultado. En este caso en particular, nuevamente no traigo calculadora científica, este es un resultado aproximado. Una vez que ya tengas este valor, recuerda de sumar la distancia que hay entre el nivel del suelo y los ojos del observador. En este caso en particular sería 60 más 1.45, nuestro resultado es 61.45. Lo que vas a entregar de esta segunda parte es una imagen así como la que aparece aquí en la pantalla. Vas a indicar cuál fue finalmente la altura que calculaste del edificio de prepa. Si ya concluiste con las dos partes, entonces tu proyecto está finalizado. Sin embargo, si te queda tiempo, hay un reto que aún puedes enfrentar. El reto consiste en medir la altura de la antena que está sobre biblioteca. Aquí te muestro la imagen. Lo que nos interesa es medir esta parte de aquí, solamente la antena. No te puedo dar mucha explicación, pero sí te puedo sugerir que te bases en la metodología que vimos en la segunda parte del proyecto. Finalmente te voy a comentar algunas reglas que vamos a manejar en este proyecto. No vas a hacer preguntas al profesor. Si hay alguna duda que realmente necesites saber, entonces me podrás preguntar, pero toma en cuenta que se te van a restar 5 puntos por cada pregunta. Aquí la idea es que te bases en el video para poder resolver todas tus dudas. Segundo, no se pueden pasar respuestas de un equipo a otro, es decir, no se pueden tomar medidas y pasárselas a otro equipo. Lo que sí podría hacer es que si tienes alguna duda en relación a la logística, sí lo puedes comentar con algún compañero de otro equipo. Una sugerencia final. Primero ve a tomar todas las medidas, todas las fotos, y ya que tengas esa información, ahora sí, los miembros del equipo se sientan y pueden hacer los cálculos
completar las imágenes y poder enviarlas al correo. No me queda más que desearles un feliz proyecto y que la suerte esté siempre de su lado.